Bienvenidos a tu programa Aunque Duela Profesionalmente Hablando, conmigo, la doctora Wanda Pérez. El día de hoy, como siempre, llevando contenido de salud a cada uno de los hogares dominicanos y, ¿por qué no?, a los hogares de otros países donde nos pueden ver a través de nuestras plataformas digitales. El día de hoy, como siempre, una invitada de salud, una invitada especializada. Tenemos con nosotros a la doctora Carol Oler. Doctora, bienvenida. Hola, muchas gracias. Debo decir que fuera de ser mi amiga, nuestra bella doctora, la doctora Carol Oler, es médico anestesióloga especialista en dolor. Doctora, yo creo que mucha gente en República Dominicana entiende que todos los anestesiólogos comprenden y son especialistas en dolor. ¿Cuál es la característica que la hace usted más especializada en esta entidad? Bueno, realmente como tú dices, todos los anestesiólogos sabemos manejar dolor. Eso es algo que caracteriza la especialidad. Sin embargo, hay una subespecialidad en manejo del dolor. Específicamente en mi caso, manejo intervencionista, donde hacemos tratamientos mínimamente invasivos para tratar cualquier tipo de dolor. Eso es muy interesante porque sabemos que hay enfermedades que pese a los tratamientos que se le puedan dar su curso, puede llevar a un dolor crónico, que es ese dolor que usualmente no mejora con ninguna de las medicaciones que dan los diferentes especialistas. Y yo creo que es muy duro mandar a una gente a su casa y decirle tienes que aprender a vivir con dolor. Bastante duro. ¿Le ha tocado esos casos, doctora? Como que le manden a la casa. Sí, es mucho más frecuente de lo que nos gustaría admitir. El dolor agudo, que ese es el dolor reciente, a veces mal manejado, puede convertirse en un dolor crónico, que es aquel que supera los 3 meses y no ha tenido control. Y hay muchas personas viviendo con dolor porque en un momento determinado, aún después de haber recibido tratamientos, no lograron ayudarle y sencillamente les resignaron a una vida de sufrimiento por no seguir investigando o no saber, a veces por desconocimiento, de que hay otras alternativas y otros enfoques y que podemos lograr mejorar esa condición. Muy bien. Antes de progresar con este interesante tema y con toda la información que usted nos va a dar, que yo sé que todos tenemos intereses muy especiales en conocer acerca del dolor y de la anestesia, me gustaría conversar un poquito acerca de una alerta que hemos recibido esta semana en nuestro país, en República Dominicana. Hemos recibido notificación de la puesta en circulación a través de nuestros medios de comunicación digitales, impresos y demás, la alerta de que una pasta dental muy conocida, Colgate, en este caso la Colgate Total Mint, Colgate Total Clean Mint, tiene un efecto adverso, son efectos adversos leves, no son efectos adversos graves. Inicialmente quien dio esta alerta fue Brasil, quien tuvo casos en donde se presentaron gingivitis, inflamaciones, dolor lingual, aumento de volumen del labio, pero en República Dominicana también ya se han presentado algunos casos, se habla de que hay 4 casos en donde ha habido inflamación de la mucosa oral o de la cobertura de la boca, dolor, entre otros. ¿Y qué te parece que todavía? ¿Y qué dicen las autoridades de nuestro país, por ejemplo, Proconsumidor, sobre eso? Justamente esta tarde recibimos un comunicado, sabimos que había un comunicado acerca de eso. A mí me da dolor, hablando de dolor, de aunque duela y de la especialista en dolor, porque precisamente hace 2 días más o menos yo compré esta pasta dental. Y esta mañana yo me cepillé con esta pasta dental. Se supone que si hay tantos días en donde se viene más o menos valorando esta controversia, ¿por qué sigue en el mercado? Si hay efectos adversos, aunque sean efectos adversos leves, y aunque el componente que tiene y que está provocando el efecto dañino leve es un componente que más bien lo que hace es destruir las bacterias, pero que parece que en una proporción o cantidad aumentada pudiera dañar o lacerar o hacer daño en la cavidad oral o en la boca. Si es así, sencillamente debieron sacarlo. Sin embargo, voy a leer lo más reciente publicado por Proconsumidor. Y es que Proconsumidor
hace un llamado a los consumidores a reportar cualquier sospecha de reacción adversa para facilitar las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, los reportes en República Dominicana no se consideran graves, pero continúa el seguimiento para salvaguardar la salud de la población. Debemos recordar que somos un país con una actividad socioeconómica y cultural muchas veces limitada, en donde la adquisición de un producto para la limpieza generalmente es usado por toda la familia. Y generalmente es un producto que no se compra todos los días, sino que él se compra una vez de repente al mes o cada 15 días y lo utilizan todos los miembros de la familia. Los efectos adversos leves pudieran ser reconocidos y pudieran ser manejados o incluso dejarse de usar el producto. Sin embargo, los efectos adversos pueden pasar de leve a moderado, incluso severo, porque lo que se identificó como un daño leve, una gingivitis, puede ser algo sencillo que progrese en un paciente que no tenga los cuidados apropiados a un cultivo de bacteria que progrese a una faringitis, a una amigdalitis o a otra infección. Así que, recomendación personal de un médico otorrinolaringólogo: no la compre, no la use y dígale a su familiar que no lo haga. ¿Tú qué opinas? Realmente, porque al final hay un efecto que depende mucho de la persona. Esos son efectos estudiados en masa, pero cada persona puede reaccionar diferente. Algunos van a reaccionar de manera más severa. Yo la voy a botar cuando llegue a mi casa. Bueno, continuamos con la doctora Carol Oler. Con ella estamos conversando acerca de anestesia en sentido general y específicamente también acerca del tratamiento de dolor crónico. Doctora, ¿en qué momento un paciente debe ya considerar ir a una evaluación para tratamiento para un dolor, llamemos crónico? Bien. Lo primero es que este paciente que tiene dolor crónico muy probablemente ya ha ido a varios especialistas, ya le han hecho varios estudios, ya ha usado varios tratamientos. Y en ese contexto pudiera ser ideal que ese mismo médico que lo ha manejado y ha identificado que no está respondiendo adecuadamente, pues lo derive, lo refiera al especialista de manejo del dolor. Pero independientemente de si es referido o no, el paciente por sí mismo puede acudir a una consulta con un especialista en manejo del dolor si ve que ha recibido tratamiento y no mejora. O incluso, sin haber llegado a recibir tratamiento, está debutando con un dolor que puede ser dolor de espalda, puede ser dolor en las articulaciones. Le dijeron que tenía hernias y él entonces entiende que el dolor es por las hernias o que tiene artritis. Si aparte de eso es un paciente que ya ha tenido cirugías y que aún después de la cirugía ha persistido con dolor, pues podría desde el inicio ir a un especialista de manejo del dolor para abordar las diferentes alternativas de tratamiento e indagar realmente si la causa de su dolor es la que el paciente sospecha. Es muy frecuente que, por ejemplo, los pacientes que tienen padecimientos de columna con hernias o pacientes que tienen trabajos físicos forzados, que no tienen protección de su columna en ninguna de sus regiones, tengan a largo plazo dolor a nivel de la columna y que incluso pasen por terapias y por especialidades y que tengan un dolor crónico. Deben saber estos pacientes, qué bueno que usted nos dice que hay alternativas para manejar ese dolor, que no hay que vivir con dolor. Exacto. En relación a los pacientes oncológicos, doctora, ¿qué opinión le merecen a aquellos pacientes que presentan dolor en medio de una situación en donde la esperanza de vida ya le genera de por sí una ansiedad y una preocupación porque tienen un diagnóstico como un cáncer, por ejemplo? Claro. Esos diagnósticos que son catastróficos, Sí. Y muchas veces fatalistas, porque no necesariamente el tener cáncer es sinónimo de que la persona vaya a fallecer. Pero lamentándolo mucho, pues las personas tienen esa percepción y desde el principio pues ya entienden que ese es su destino. No todos los cánceres van a producir un dolor incapacitante, pero sí es cierto que cuando hay dolor por cáncer es uno de los tipos de dolor más severo que hay. Y ese caso se puede manejar. Las personas no están resignadas, no deberían estar resignadas
a morir con dolor, porque hay tanto que hacer previo a eso. Nosotros tenemos alternativas farmacológicas con medicamentos e intervencionistas también. Hay procedimientos mínimamente invasivos que se pueden hacer para mejorar y disminuir el dolor y así requerir menos medicamentos. Lo que pasa es que las personas a veces no lo saben, que sí hay alternativas, que sí se puede llegar incluso al final de la vida sin sufrimiento. Es que justamente por eso es que, por eso es esta conversación, por eso es esta forma de difusión, para llevar información, porque muchas veces esa falta de conocimiento es la que hace que mucha de nuestra población no tenga acceso al recurso. Sabemos que muchas veces el costo puede limitarnos. ¿Es costoso el manejo del dolor, doctora? Mira, ¿Tiene alguna cobertura por seguro médico? Las aseguradoras ofrecen cobertura en su gran mayoría a la consulta, a algunos procedimientos más que otros. El tema es que generalmente, y tú sabes más que yo de eso, las aseguradoras siempre tienen unos trucos para cubrir algunas cosas y otros no. Y muchas veces designarle al paciente el lugar donde debe recibir el tratamiento. Ellos tienen sus acuerdos con algunos centros y probablemente a otros no nos dan apertura porque ya tienen sus negociaciones en esos centros y a ese centro es que el paciente se debe dirigir. Pero independientemente, sí, el servicio está disponible. Incluso desde la parte de cuidados paliativos, eso está contemplado que debe de estar cubierto en todos los pacientes, como parte de los tratamientos, sobre todo de esos pacientes con diagnósticos como el cáncer. Excelente, eso es una buena noticia. Nos gustaría como que fuera un acceso más amplio. Más amplio. Pero sabemos que hay limitaciones. Sin embargo, yo sé que cuando uno o un familiar tiene un dolor, ¿qué no daría a uno por quitar un dolor? Porque la verdad es que eso puede ser incapacitante. Claro en relación, doctora, cuando usted habla de las intervenciones o los procedimientos mínimamente invasivos, ¿no es necesario hacer procedimientos que requieran ir, por ejemplo, a una sala de cirugía? ¿Son procedimientos que se hacen en el consultorio? Básicamente no en el consultorio, sino un área de procedimientos, vamos a decir, especial. Todos los procedimientos que hacemos en manejo del dolor son guiados por imágenes. O utilizamos sonografía o utilizamos rayos X. Okay. En esos casos, pues evidentemente necesitamos un lugar, un espacio donde tengamos el equipo disponible. Si es rayos X, es un equipo conocido como brazo en C, que es un equipo de rayos X portátil, donde se va a colocar el paciente en una camilla y vamos a utilizar las imágenes para localizar el lugar donde vamos a hacer el procedimiento. O en el caso de un sonógrafo, que también lo podemos trasladar, ubicamos exactamente el lugar donde se va a colocar las agujas, porque señores, es con agujas, son punciones que se tienen que hacer. Y entonces el procedimiento se hace guiado por esas imágenes. Por eso se necesita pues un lugar adecuado con todas las medidas de asepsia, de antisepsia y con los materiales necesarios para realizarlo. Pero sí, no tiene que ser estrictamente en un quirófano. Si tenemos todos los equipos y materiales, hay un área que la podemos hacer. De primera instancia, cuando llega el paciente, ¿es la primera alternativa para manejo de dolor, los procedimientos, o se contempla un tratamiento tomado para usted que le tiene miedo a las agujas? Estoy preguntando, eso es para usted. Claro. O de primera instancia, ¿se pretende utilizar o se prefiere utilizar un manejo más conservador? Sí, depende del diagnóstico. Okay. Depende de la condición del paciente en ese momento. Muchas veces podemos agotar un manejo conservador con medicamentos, con terapia física, ejercicios, y entonces dependiendo de la respuesta tomamos la decisión de avanzar al procedimiento, pero hay casos puntuales que hay que iniciar con el procedimiento desde el inicio para poder obtener el beneficio de avanzar con lo demás. Por ponerte un ejemplo sencillo, hay pacientes con trastornos en el hombro. El dolor en el hombro, que tiene muchísimas causas, las cuales no voy a mencionar,
pero hay que mandarlo a terapia física. Pero ¿cómo el paciente tolera la terapia física con ese dolor? Entonces yo tengo que requerir necesariamente hacerle un procedimiento para mejorarle el dolor en el hombro para que el paciente pueda ir a su terapia y hacer los ejercicios que le mandan a hacer. O sea Eso medio responde Ujú. lo que sería mi siguiente pregunta, que justamente iba encaminada a eso, Ujú. a saber si se puede hacer, digamos, profilaxis para el dolor. Por ejemplo, está muy de moda y tal vez suena mal que yo diga de moda, pero se usa mucho en la actualidad el uso de bombas analgésicas para procedimientos ya planificados. Dentro del manejo del dolor, dentro de tu especialidad, se contempla esta medida de tratamiento profiláctico para hacer procedimientos, por ejemplo, como injertos capilares, procedimientos de consultorio o procedimientos estéticos, entre otros. Mira, cualquier procedimiento que se estime que va a ser doloroso posteriormente, sí se debería de contemplar en el plan algún tipo de estrategia de manejo del dolor, que bien pueden ser las bombas elastoméricas que nosotros colocamos, que se usan mucho en cirugía plástica y en cirugía de columna, cirugías que son muy dolorosas. Hay otros procedimientos que son menores, que quizás no son tan dolorosos y por un tema de comodidad del paciente, pues lo prefiere, pues entonces se puede hacer. Pero en general, si se sabe que el procedimiento va a ser doloroso, desde antes eso se puede planificar para que el paciente no llegue a tener ningún tipo de molestia. ¿A partir de qué edad se contempla que se puede manejar este tema de medidas profilácticas para el dolor? ¿También en niños se puede hacer? Claro que sí. Lo que pasa es que con los niños vamos a variar la dosis, la cantidad de medicamento, la elección del medicamento, pero si ese niño o esa niña va a ser sometido a un procedimiento que va a ser doloroso, se puede planificar colocarle, por ejemplo, en este caso, una bombita de dolor. Excelente. ¿Cuál es en tu consulta la causa de dolor más frecuente en el sexo femenino, que la mujer con mayor frecuencia va y dice, mira, yo me voy a tratar el dolor porque la causa más frecuente es tal? Desde mi perspectiva, y no estoy respondiendo a tu pregunta, Ujú, yo creo que hay una clase social que esconde mucho sus dolencias ujú. por un asunto de adquisición. Yo sé que la mujer trabajadora dominicana, que trabaja mucho con el tema de la plancha, del lavado, no sé qué, padece mucho de lesiones a nivel del hombro y de la columna cervical y demás. Pero que vaya a la consulta de manejo del dolor, ¿cuál es la causa principal? Mira, tanto en mujeres como en hombres, la principal causa de dolor por la cual los pacientes van a consulta es el dolor lumbar. La lumbalgia es el principal motivo de consulta de manejo del dolor en el mundo entero, en hombres y mujeres. En la mujer, sobre todo, se agregan otros factores también de temas de dolores articulares en general. De la rodilla, del hombro, la muñeca, la cadera, porque la mujer tenemos somos el sexo que más se predispone a los dolores articulares, a la artrosis. Y pues por eso también el dolor lumbar está dentro de ellos, porque una de las causas de dolor lumbar es la parte de la artropatía facetaria, que es una artrosis en las articulaciones de la columna lumbar. O sea que al final, tanto en hombres como en mujeres, el principal motivo de consulta es el dolor lumbar, seguido de los dolores articulares, rodillas sobre todo, cadera. Yo creo que eso también tiene mucho que ver con la forma en la que nos manejamos. Yo creo que puede estar equivocada, Ujú, pero nos aprendemos a manejar. Yo creo que no nos sabemos agachar, no claro. nos sabemos, o sea, no nos sabemos bajar, tenemos muy malas posiciones. Higiene postural, Ah, muy mala higiene postural, que deberíamos, o sea, dentro de la consulta de manejo del dolor, le hacemos una educación en ese sentido al paciente, porque hay muchas causas de dolor que se corrigen con cambio de hábitos. Y esas recomendaciones de higiene postural van desde la forma de sentarte hasta la forma de cómo te acuestas,
cómo haces tus actividades de la vida diaria, incluso las personas que trabajan en oficina, que tienen que estar sentadas, hay unas recomendaciones de la altura de la silla, de la altura de la pantalla del computador, del escritorio, que deben de seguirse para evitar o prevenir lesiones en el cuello y en la espalda baja. Entonces, realmente es un tema de cultura. Vamos a levantar algo del suelo y lo hacemos de manera incorrecta y todo el peso cae en la espalda. Nos lastimamos por una mala postura, incluso en el vehículo y en el diario vivir. O sea, tenemos un tema de cultura con la postura. Pero eso se puede mejorar, se puede corregir. Hay que trabajarlo y eso hay que trabajarlo desde la infancia. O sea, a los niños hay que trabajarle el tema de la postura. Yo sé que voy a decir algo que va a doler, pero aunque duela, tengo que decirlo. El peso, doctora. Por supuesto. El peso y el dolor. Eso es así. Un ejemplo que yo le pongo a los pacientes para que me entiendan. No es lo mismo colocar la carrocería de una Homer en el chasis de una Mini Cooper. Es una cosa exagerada, pero sí, no es lo mismo porque el chasis del vehículo está diseñado para soportar ese tipo de carrocería, ese tamaño, ese peso. O sea, lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Todo nuestro cuerpo está diseñado para soportar un peso ideal. Cuando excedemos ese peso, nuestro cuerpo se va adaptando poco a poco, pero va sufriendo, se va transformando en el proceso. Increíblemente, sí, pueden pasar años antes de la persona notar los efectos de ese exceso de peso, pero los daños están y son permanentes. Entonces, sí, el tema del peso es muy significativo cuando se trata de dolor. Doctora, 3 cosas que usted le diría a nuestra querida población dominicana que deje de hacer aunque le duela para que no sufra dolor crónico. Bueno, 3 cosas. Creo que la primera sería dejar de engañarse a sí mismo con decir que estoy bien, que no me pasa nada. Muchas veces vamos sintiendo cosas poco a poco y la vamos callando, no le damos importancia y luego eso viene y explota de manera exagerada y tú dices, pero yo estaba muy bien. No, tú no estabas bien. O sea, eso venía lentamente sucediendo y tú no le estabas dando importancia. Entonces a veces vamos a escuchar a nuestro cuerpo que nos avisa con tiempo de las cosas que no están bien y vamos a empezar a hacerle caso. Otra cosa importante es, hay que tomar agua. La falta de líquido no solamente te va a dañar los riñones, es que todo tu cuerpo necesita agua para funcionar. Incluso los discos intervertebrales, a falta de líquido, ellos se deshidratan también y ocurren daños estructurales en la columna por falta de líquido. O sea que yo creo que sería esa la segunda recomendación, hay que tomar agua. Y la tercera recomendación es mantenerse activo. Hay que hacer ejercicio, hay que mantener algún tipo de actividad física. Caminar, no tiene que ser que ir al gimnasio a darlo todo, pero hay que tratar de mantener algún tipo de actividad física que sea continua y constante para que nuestro cuerpo se mantenga activo. ¿No es cliché? No es cliché. Ustedes dirán que todos los sábados lo mandan a caminar, que no es coincidencia, que todos los especialistas coincidan en eso. Yo no sé cómo, la doctora no le dijo que deje el vapor. Bueno, esos son hábitos tóxicos, eso es otro tema. Es otro tema. Para allá vamos después. Claro, igual que el tema de la alimentación, obviamente. Pero el ejercicio, señores, es clave, porque eso es para todo. Doctora, ¿cómo podemos acceder a sus servicios? ¿Cómo podemos encontrarla? Bueno, me pueden buscar en las redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como doctora Carol Oller. Ahí están mis teléfonos, se pueden comunicar directamente a mi WhatsApp directo y ahí entonces podemos conversar y coordinar una cita. Yo me encuentro en este momento ofreciendo servicio de manejo del dolor en Santo Domingo en Unidolor y en Baní en la clínica IRMIE. Perfecto. Señores, no hay razón para que en un mundo tan actualizado, tan globalizado,
donde ya la tecnología nos da el acceso necesario para conocer la calidad de los especialistas y la formación académica y ver cómo la gente cada vez se interesa por dar una medicina con especialización, por llevar salud y bienestar a cada una de las personas que lo necesitan. Es el ejemplo de la doctora Carol Oler, médico anestesióloga y especialista en medicina del dolor. ¿Es así como se dice, doctora? Sí, especialista en manejo del dolor. Especialista en manejo del dolor. Aunque te duela esa información, tú tienes que guardarla porque tú ya no puedes estar teniendo ese dolor lumbar, que es la principal causa, o sea, la principal motivo de consulta que ve la doctora tanto en mujeres como en hombres. Ya basta con el dolor lumbar, con otros dolores articulares. No demos esto por sentado, no hay razón para vivir con dolor, doctora. Así es. No dejemos eso de que, ay, me duele porque tiene que dolerme, porque que yo he hecho tanto que tiene que dolerme. No tiene que dolerte. No. Hay que vivir sin dolor, hay que vivir placentero, hay que dormir bien, hay que estar bien. Para eso tenemos a la doctora Carol Oler. ¿En qué número, doctora, el teléfono? Mi teléfono es el 809-858-8683. Aunque duela, profesionalmente hablando, con la doctora Wanda Pérez. Agradece mucho su presencia, doctora. Un placer. Gracias por estar con nosotros. Placer. Que se repita. Hasta la próxima.